Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceda por mí. Queridos hermanos, continuamos con nuestras meditaciones de este retiro espiritual. Y la semana pasada, o la meditación pasada, nos dedicamos a contemplar un poquito sobre la vida oculta de Jesús. Vida oculta de Jesús, de la que tenemos muy pocas noticias. Y nos dedicamos la meditación pasada a hablar del servicio y del espíritu de servicio que en la casa de Nazaret se viviría, ¿no? Como la Virgen servía a su esposo José y al niño, y San José a su mujer, el niño, y Jesús, conforme iba creciendo, también servía en su familia. Hoy seguiremos tratando de aprender algunas enseñanzas de la vida oculta de Jesús, y una de ellas está vinculada, una de las enseñanzas, a la obediencia de Jesús, ¿no? Seguramente recordarán que cuando Jesús se queda en el templo a los 12 años, después de 3 días que sus padres lo buscaron y lo encontraron, Jesús les explica: no sabías que yo tengo que ocuparme de las cosas que se refieren al servicio de mi Padre, le dice Jesús. Y cuando vuelve con sus padres, ese texto, digamos, ese momento, por decirlo de alguna manera, evangélico, termina con una afirmación que en latín dice: erat subditus illis, que lo podemos traducir como les obedecí, o los obedeció. O sea que Jesús, volviendo con sus padres, continuó obedeciendo, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de la obediencia, que es una virtud y que está vinculada fundamentalmente con el querer de Dios y la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué el hombre obedece, o qué es lo que el hombre obedece? No sé si vos te lo has planteado alguna vez. Podemos comenzar diciendo que el hombre siempre tiene que obedecer la voz de su conciencia. El hombre siempre tiene que seguir lo que le dice su conciencia. Pero a la vez es muy importante decir que el hombre no es autónomo, que el hombre no crea su propia ley, sino que la conciencia tiene que conocer lo que es la ley de Dios. Que todo hombre tiene que seguir la voz de su conciencia, pero todo hombre tiene que conocer la ley de Dios, tiene que formar su conciencia desde una perspectiva ética, una perspectiva moral. Digamos, la ignorancia puede ser culpable muchas veces. Uno puede ser culpable de su propia ignorancia y seguir la conciencia, seguir la voz de su conciencia mal formada, ¿no? Entonces, por eso hay que formar la propia conciencia. Ya nos decía el Concilio Vaticano II, en fin, una idea que no es nueva ni mucho menos, ¿no? Que es que todos estamos obligados a buscar la verdad, y encontrándola estamos obligados a vivir conforme a ella. Hoy efectivamente uno de los males que padecemos en la Iglesia es justamente la gran ignorancia, la falta de conocimiento, que en algunos casos puede ser involuntaria, a veces, digamos,
una persona puede ser ignorante y no ser responsable de esa ignorancia, ¿no? Hay ciertos grados de inimputabilidad o por algunas circunstancias particulares puede ser que uno no sea responsable de su ignorancia. Pero muchas veces uno es absolutamente responsable, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene consecuencias negativas. Formemos la conciencia y sigamos la voz de nuestra conciencia, ¿no? La conciencia, sabemos, puede ser cierta, puede ser verdadera o falsa. La conciencia verdadera es cuando efectivamente lo que conoce es acorde a la ley de Dios, es acorde a la verdad, sigue el bien. Y es falsa cuando lo es, ¿no? Puede ser cierta o dudosa también. Cierta es cuando es firme y uno no tiene justamente duda. Y una de las ideas importantes, digamos, en el seguimiento de la propia conciencia es que uno no debe obrar con conciencia dudosa, sino que uno está obligado a salir de la duda. Entonces, también esto nos ayuda a formar la conciencia. Cuando uno tiene una duda moral, una duda ética, cuando uno sabe bien si esto está bien o está mal, si uno sabe cómo tiene que obrar, cómo tiene que decidir, entonces uno tiene que salir de la duda. ¿Y cómo sale uno de la duda? Y puede salir de muchas maneras. Puede salir de la duda estudiando ese caso o preguntando a una persona que le pueda responder con la verdad, ¿no? Entonces, efectivamente, una vez que uno ya sabe cuál es el criterio o lo que conviene, uno ya obra, ¿no? Como sabemos, hay muchas cuestiones que son grises, ¿no? Que no es ni blanco y negro. Hay cuestiones que son prudenciales, que quizá pueden ser buenas ahora y no en otro momento, porque cambian las circunstancias y lo que era bueno en un momento puede no ser bueno en otro momento, ¿no? Entonces, en fin, toda una cuestión importante, lo de la propia formación ética, la propia formación moral, todo lo que tiene que ver con la formación de la conciencia para poder obrar rectamente y seguir efectivamente la voz de nuestra conciencia. Jesús les obedecía y nosotros, al igual que Jesús, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es obedecer la voluntad de Dios. Entonces, por un lado, es bueno que uno le pregunte a Dios, ¿no? Bueno, Señor, yo estoy haciendo tu voluntad. O como le dijo el joven rico a Jesús, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ganar la vida eterna, no? Y bueno, y Jesús le respondió, para ganar la vida eterna, cumple los mandamientos. O sea, los mandamientos nos dan como las pautas fundamentales o esenciales de comportamiento por parte de cualquier persona, ¿no? De todos los mandamientos. O sea que hay que conocer la voluntad de Dios. Dios, digamos, nos ha dejado claro muchas cosas que están contra su voluntad, contra su deseo, contra su mandamiento, contra su ley. Además vino Jesucristo, que no cambió ni una tilde del Antiguo Testamento, pero con una luz nueva explica muchas cosas y también supera muchas otras, ¿no? El mandamiento nuevo de la caridad de Jesucristo, el de amar a los enemigos, el de perdonar a quienes nos quieren mal, todo esto es un cambio muy importante que el Señor, que Jesús plantea en su época. Ya podríamos decir que la ley del talión, que uno dice, bueno, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Qué cosa más tremenda. Bueno, pero en su momento fue una gran mejora, porque existe una cierta justicia, ojo por ojo, diente por diente, ya no es ojo por la vida. Así que, en fin, qué bueno que es que todos estemos abiertos a la búsqueda de la verdad. Evidentemente, quienes somos creyentes, la verdad o las verdades más fundamentales las vamos a encontrar en la revelación, en lo que Dios ha manifestado, que se encuentra fundamentalmente en la Sagrada Escritura y en la tradición, en las enseñanzas de los padres. Y además es justamente la Iglesia quien ha recibido
de Jesucristo su misión o su función de magisterio, o sea, de enseñar, quien efectivamente nos va explicando cómo tenemos que vivir la ley divina, cómo tenemos que cumplir, digamos, la voluntad de Dios. Entonces, qué bueno que es que los sacerdotes y quienes se encargan de la catequesis, o justamente se ocupe de ir formando las conciencias de las personas, para que las personas sepan. Hoy por hoy mucha gente que es creyentes de una ignorancia tan grande, o sea, que no saben distinguir un pecado venial de un pecado mortal, en fin. El Papa Francisco justamente nos invita a no quedarse en la casuística, porque la casuística puede ser que evidentemente hay que empezar por las cosas más importantes, ¿no? Y muy importante es conocer a Jesucristo, amarlo, imitarlo. Pero justamente en ese conocer a Jesucristo está conocer su evangelio, su enseñanza. Entonces, es importantísimo. Si nosotros queremos ser obedientes a Dios, tenemos que saber qué es lo que Dios nos manda, qué es lo que Dios nos pide, cuáles son las orientaciones que nos da. Muy importante. Obedecer a Dios, obedecer a la Iglesia. La Iglesia, ya sabemos, existe por un querer de Jesucristo. La Iglesia no es que haya sido un buen invento de los apóstoles que dijeron, bueno, a ver, ahora que Jesús se fue a los cielos, ¿qué hacemos para continuar con el mensaje de Jesús? Ya sé, bueno, vamos a crear una iglesia. Bueno, eso podría haber sido, pero no fue así. O sea, Jesucristo quiso fundar una iglesia sobre el fundamento de Pedro, ¿no? Dándole los sacramentos, los medios tan importantes para alcanzar la gracia. En fin, entonces, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, obedezcamos a Dios, obedezcamos a la iglesia, lo que ella nos enseña. Y después también tenemos que obedecer a la autoridad que corresponda, ¿no? La autoridad familiar, los hijos obedecer a sus padres, o la obediencia estatal a los gobernantes, o la obediencia a los que están en la iglesia, la obediencia a los eclesiásticos, ¿no? Que evidentemente, además, quien tiene autoridad debe ejercerla como corresponde, con justicia, con caridad, buscando el bien común, porque también lo dijo Jesucristo, los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes cuando después de la ascensión del Señor, después de la venida del Espíritu Santo, a los apóstoles los querían hacer callar la boca y que no predicaran a Cristo muerto y resucitado? ¿Y qué dijeron los apóstoles? Dijeron, tenemos que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. A Dios antes que a los hombres. Entonces, por eso, en el caso de las leyes inicuas, como la ley del aborto, la eutanasia o cosas así tremendas, bueno, uno justamente, si fuera médico y le obligaran, por ejemplo, a realizar un asesinato de este tipo, ¿no? Aborto, eutanasia, bueno, uno justamente debería decir, esto va directamente contra mi conciencia, esto va directamente contra mis creencias más profundas, esto es estar desobedeciendo a Dios, al Creador. Entonces uno debería rechazar de plano, y esa desobediencia, digamos, no sería ningún pecado, porque nos están mandando algo contrario a la ley de Dios. Lo mismo ha llegado el caso que pasara en una familia, un padre, una madre que mandara un hijo a hacer algo contra la ley de Dios, que lo mandara a robar, a pervertirse, que lo mandara a asesinar. Evidentemente no está obligado un hijo a obedecer algo que va contra la ley de Dios, ¿no? Pero bueno, pero en general, evidentemente se trata de que quienes ejercen la autoridad la ejerzan como corresponde, ¿no? O sea, los padres saben que los hijos son un talento que Dios les dio y que efectivamente el día de mañana tendrán que dar cuenta a Dios sobre qué han hecho con ese talento, qué han hecho con ese hijo, cómo ha preparado ese hijo para que consiguiera la felicidad
en la tierra y la felicidad en el cielo. Y las autoridades públicas, las autoridades estatales, los gobiernos, bueno, cada gobernante también tendrá que dar cuenta a Dios, ¿no?, de cómo ejerció la autoridad. Y cada uno daremos cuenta de cómo hemos obedecido y cómo, si nos ha tocado el rol de mandar, bueno, cómo hemos mandado. En la iglesia, quienes mandan son quienes están especialmente llamados al servicio. Eso es todo una idea que se vislumbró muchísimo en el último concilio, ¿no? Más que una iglesia jerarcológica o una iglesia así publicista, una iglesia así de los que mandan, la jerarquía como los que mandan y los que obedecen, ¿no? Ver la jerarquía como un servicio al pueblo de Dios, un servicio a los fieles, un estar especialmente dedicado, ¿no?, a ayudar, ¿no? Así que, en fin, pero no nos olvidemos que el primer pecado de la historia, el pecado de Adán y Eva, un pecado de desobediencia, un pecado de soberbia, ¿no? Porque efectivamente Dios, digamos, les mandó que aprovecharan del paraíso terrenal, pero hizo la salve con aquel árbol, con aquellos frutos del bien y del mal. Fueron tentados por el demonio, porque el demonio les dijo que si comían de aquellas frutas iban a ser como dioses. Por eso Dios se lo prohibía, ¿no? Bueno, y desobedeció a Dios. Y fue el gran desastre, porque el demonio es el padre de la mentira. Entonces justamente engaña, y muchas veces justamente uno puede estar llevado a la desobediencia, también engañado por el demonio. Entonces, y así como por la desobediencia de Adán y Eva entró el pecado en el mundo, también por la obediencia de una persona, de Cristo, hombre, Dios, por la obediencia al Padre, por su docilidad al Padre, por seguir, digamos, aquella misión encomendada, bueno, por esa obediencia suya también vuelve a ingresar la salvación a la tierra, a los hombres. Se vuelve a recuperar la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna. La palabra obediencia en general genera un cierto rechazo, ¿no? Porque, bueno, libertad. Bueno, pero justamente quien realmente obedece está ejercitando su libertad. Porque uno elige obedecer. De hecho, justamente hacer las cosas, obedecer entre comillas, pero contra la propia voluntad, eso termina siendo un daño enorme, ¿no? Y mandar contra la propia voluntad hace un daño enorme. Entonces, en fin, uno tiene que hacerse cargo, por lo menos en muchos temas que tienen que ver, sobre todo con la propia vida espiritual, por ejemplo, ¿no? Uno tiene que hacerse cargo y aceptar, y no solo cumplir por un cumplimiento. En fin, pero en general eso, obediencia y libertad van de la mano. Me parece que un ejemplo de haber cumplido sin haber aceptado la voluntad del Padre es la del hijo mayor, hermano del hijo pródigo, aquel que se quedó. El menor se fue, gastó toda la plata, vivió pésimamente. El menor se quedó. Pero después, cuando el padre lo invita a festejar porque su hermano había vuelto, aquel hijo le reclama a su padre: pero ¿y yo? Que me he quedado aquí, nunca siquiera pude ya festejar con mis amigos con un cordero, en fin, una excusa que pareciera como que aquel hijo se quedó resentido con su padre, ¿no? Como si se hubiera quedado, podemos decir, porque efectivamente era más cómodo que irse, ¿no? O como si aquella obediencia al padre hubiese sido una cosa de, bueno, no me queda otro remedio, lo voy a hacer contra mi voluntad. O sea, cumplir la ley de Dios, pero obligado
y sin deseo es una cosa que realmente no tiene mucho sentido y es muy triste. Nosotros vamos a tratar de conocer, amar la voluntad de Dios y desear libremente hacerla, libremente obedecer. Muy importante, ¿no? Que exista en nosotros también toda esa coherencia. Porque una persona que además hace las cosas a contrapelo, obligada, porque lo ponen contra la espada y la pared, es muy difícil que uno pueda permanecer mucho tiempo haciendo las cosas de esta manera. Nadie aguanta, ¿no? Así que la obediencia. Vamos a pedirle al Señor entonces que nos enseñe a obedecer, que seamos humildes, Cristo. Que nos enseñe a mandar también, si es que nos toca, para hacerlo justamente con espíritu de servicio, con afán de ayudar a los demás. Pues este es el primer tema que quería tratar en la meditación. El segundo tema de esta contemplación de la vida oculta de Jesús en Nazaret es la cuestión de cómo la familia debe convertirse en una escuela de virtudes, donde los niños aprenden del ejemplo de sus padres y aprenden estos hábitos. O sea, una virtud es un hábito bueno. Están los hábitos malos, que son los vicios, ¿no? Que ambos se consiguen por repetición de actos. La repetición de actos buenos que genera las virtudes. La repetición de actos malos, una costumbre mala, que es un vicio, ¿no? Entonces, la familia tiene que ser una escuela de virtudes. En primer lugar, la familia cristiana debe conseguir que todos los miembros vivan o tengan esas virtudes teologales, las tres más importantes: la fe, la esperanza y la caridad. La fe, por la que creemos en Dios, en todo lo que Él ha revelado; la esperanza, por la que efectivamente sabemos que no estamos solos y que Dios nos dará todos los medios para ser felices en la tierra y felices en el cielo. Lo contrario de la esperanza es la desesperanza o la presunción, ¿eh? Y la caridad es el amor a Dios, el amor a los demás, ¿no? Un amor ordenado. Las tres virtudes teologales. Después están aquellas otras cuatro virtudes esenciales, también fundamentales, cardinales se le llama, ¿no? La justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, que uno tiene que cultivar. La justicia, dar a cada uno lo suyo, dar a cada uno lo que le corresponde, darle a cada uno su derecho, esa es la justicia. La fortaleza, que es hacer las cosas cuando cuestan, cuando el tiempo está nublado, cuando hay tormenta, cuando, en fin, la fortaleza, que es justamente lo contrario a la debilidad o a la dejadez. Está la virtud de la fortaleza, también está el don del Espíritu Santo, que es justamente un regalo que nos hace el Espíritu Santo, ¿no? La fortaleza para los momentos especialmente difíciles. La justicia, la fortaleza, la templanza, que es ese dominio en el comer, en el dormir o descansar, es justamente hacer las cosas con medida. Comer, descansar, dormir, en fin. Nuestro tema, lo contrario justamente es el hombre destemplado, el que no se pone los límites, la pureza. Y por último la prudencia que justamente nos ayuda a poder conseguir obrar del modo que conviene. Prudente no es la persona que está amilanada, achicada. No. A veces la prudencia exige avanzar decididamente, tomar decisiones fuertes. La prudencia es hacer lo que corresponde en el momento que corresponde. Entonces, también hay que pedirle a Dios, justamente, ¿no? Se le puede pedir al Espíritu Santo el don de consejo, que nos aconseje para poder obrar prudentemente y que como corresponde en el momento de... Estas son como estas 7 virtudes tan importantes, las virtudes teologales, las virtudes cardinales, pero después hay otras muchísimas virtudes humanas que también tienen que cultivarse en la familia. Los padres tienen que conseguir que los hijos tengan un alma generosa, solidaria, caritativa, y eso hay que formarlo, con el ejemplo, con la explicación teórica, práctica. Hay que enseñar a los chicos a ser generosos, a ser solidarios, a ser caritativos. Hay que enseñar a los chicos
a decir la verdad, que tenga un gran amor por la veracidad, por la sinceridad. Hay que enseñar, no hay que mentir. Después, a los chicos, en fin, desde chicos hay que enseñarles a trabajar, ¿no? Esa virtud de la laboriosidad para que vean bien las cosas, para que estudie, para que haga las tareas, para que se ordene en su cuarto, para que sea responsable, para que tenga sus encargos, para que aquello también lo haga con perseverancia, con tenacidad, con paciencia. Bueno, la familia tiene que ser una escuela de virtudes. Que eso cuesta mucho trabajo también, porque los padres tienen que cultivar las virtudes en sus hijos. Y para eso hay que dedicar tiempo y esfuerzo y estar en la casa. Y hay muchísimas más virtudes, ¿no? La virtud del optimismo, la virtud de la alegría, la virtud de la sencillez, la virtud de la naturalidad. Vamos a pedirle al Señor entonces que efectivamente en los hogares cristianos se respire el mismo aire de la casa de Nazaret, el mismo aire de la casa de Jesús, María y José, en la cual efectivamente allí se vivieron las virtudes de una manera muy particular, ¿no? La fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la fortaleza, la templanza, la prudencia, todas las virtudes humanas. Allí seguramente los amigos de Jesús, los amigos de José, todo el mundo les llamaría la atención cómo se vivía en esa casa. En la casa de Nazaret tiene que ser el modelo de toda casa cristiana. Y hoy justamente reflexionamos sobre esto, la necesidad, por un lado, de ser como Jesús, obediente, y por otro lado, de cómo podemos aprender de la Sagrada Familia a que efectivamente nuestra casa sea una escuela de virtud. Y todos tenemos que colaborar por ser virtuosos. Cuando se realiza el proceso de beatificación o canonización de un siervo de Dios, ¿no? De alguien que ha muerto en olor de santidad, ¿no? Primero se analiza si ha vivido las virtudes, ¿no? Porque el siervo de Dios tiene que haber vivido heroicamente las virtudes, ¿no? La teología teologales, las virtudes cardinales, ¿no? Entonces, incluso antes de ser beato, hay un decreto que es el decreto de heroicidad de virtudes, que justamente se muestra en ese proceso que se han juntado pruebas, testimonios fundamentalmente, de cómo vivió las virtudes el siervo de Dios, ¿no? Entonces, efectivamente, el camino de la santidad pasa por el camino de vivir una vida virtuosa, de vivir cumpliendo la voluntad de Dios, de ser obediente a lo que el Señor nos pide, a cada uno. Bueno, esto es lo que hoy vamos a pedir en esta meditación. En la meditación le vamos a pedir a la Santísima Virgen, entonces, ella que también obedeció, ¿no? Yo soy la esclava del Señor. La Virgen tuvo siempre esa disposición, igual que San José, igual que todos los santos, ¿no? Vamos a pedirle especialmente a la Santísima Virgen que nos ayude a ser muy fieles, ¿no? Y a obedecer la voz de Dios. A querer escuchar, a querer entender y a querer hacer, ¿no? Lo que Dios quiere. Y después la obediencia, si justamente nos toca obedecer, no sé, las leyes de un país, los temas que tienen que ver con la familia, en fin, con la iglesia, con el Papa, bueno, la obediencia, ¿no? Y después las demás virtudes. Uno puede justamente poner parte de su lucha espiritual en el cultivar las virtudes. Dice, bueno, a mí me falta ser más puntual, soy muy impuntual, me falta ser puntual, me falta esta virtud. Bueno, vamos a luchar en la vida espiritual para ser puntuales, ¿no? Y para empezar a trabajar en el momento que corresponde y terminar en el momento que corresponde. Y así tantas virtudes, ¿no? Así que, en fin, es un camino de santidad. O sea, Dios nos quiere santos. La santidad es para todos. Y la santidad es justamente la lucha por desterrar un poco los defectos, superarlos con la gracia de Dios, y que vayan acrecentándose, que vayan creciendo las virtudes. Madre nuestra Virgen María, te pedimos entonces que nos ayudes a vivir como buenos hijos del Padre, como buenos hermanos de Jesucristo, tratando justamente de crecer en virtudes. Que sepamos
imitar a Jesucristo, que también pasó la vida haciendo el bien. Jesús todo lo hizo bien y nosotros no haremos todo bien, pero sí queremos imitarlo a Jesús para que efectivamente tratar de conseguir hacer. Y cuando no lo conseguimos, pedimos perdón y volvemos a empezar. Eso es la santidad, volver a empezar, reconocer el propio error. Madre nuestra, Virgen María, te consagramos entonces nuestra lucha, nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan